¿Qué es la cultura? La literatura. ¿Cómo funciona el arte? Pocos minutos de llegar a las 10 de la noche iluminamos ya el estudio de Radio Habaneras con esta música que nos acompaña ahora para hablar de arte, como hemos dicho antes, con Carlas Folch, que nos va a hablar del impresionismo. Pero antes te voy a preguntar, Carlas, hemos escuchado una fábula en esta intro de sección que habla de unos peces. ¿Qué nos puedes contar de ella para aclarar a la gente que se lo pregunte? Bueno, al final es una anécdota. Uno de los... Bueno, David Foster Wallace es un grandioso escritor que se suicidó hace relativamente poco, con 48 años, y daba un curso, no sé en qué universidad americana, Wisconsin, de narrativa creativa, y entonces el tío cada año, cuando comenzaba el curso, básicamente decía esto, ¿no? O sea, estamos dando clases, o os daré clases de literatura, que es algo absolutamente inútil, pero... bajo su humilde opinión, y supongo que vosotros estaréis de acuerdo, bajo la opinión de todo el mundo, pues es algo absolutamente necesario para seguir viviendo, que forma parte de las inquietudes, forma parte de nuestros hobbies, pero que también un poco te da el aliento vital para seguir funcionando en la vida, ¿no? Y esta anécdota la saqué para quien pueda interesarle, porque realmente es un libro interesantísimo. Antes estábamos hablando de muchos vampiros, estaban los vampiros de sangre, estaban los vampiros psíquicos, y después Luis ha hablado de los vampiros banqueros. Un libro interesantísimo que se llama Lo útil de lo inútil. La inutilidad de lo útil. Pienso que es absolutamente recomendable y os daréis cuenta si os apetece, o simplemente en alguna biblioteca pública de la red de la Diputación, pues es un pequeño ensayo, panfleto al estilo de los años 60 sobre cómo todo lo inútil, sea los estudios de filosofía, sea la literatura, que cada vez con gobiernos tan proclives a la cultura como el nuestro actualmente se están recortando, pues es un canto a favor de todo este tipo de actividades humanas. Bueno, pues esto sería un poco la explicación a esos peces que van por el río, ¿no? Y que nunca se habían planteado que siquiera que era su medio lo que les daba la vida, ¿no? De alguna manera sería la explicación sencilla, que es el agua, ¿no? Hemos llamado la sección Conociendo el Arte, porque después de especular sobre varios nombres, yo creo que es la más sencilla, ¿no? Porque queremos de alguna manera contigo que nos lleves a los que somos unos auténticos neófitos en estos temas a conocer un poco lo que es el arte en sí. Hoy hemos traído el impresionismo, y la pregunta es, ¿qué es el impresionismo? ¿Cómo lo explicaríamos a alguien que no tiene ni idea de esto? Me gustaría hacer un pequeño salto atrás. Nosotros ahora mismo en Barcelona, a ver, la idea que tuve para comenzar, dejando de lado el tema de FI, es que en Barcelona ahora actualmente hay una exposición absolutamente maravillosa en CaixaForum, que me imagino que en unos meses pasará al CaixaForum de Madrid, sobre Camille Pissarro. Mi idea era dar unas pequeñas pinceladas y más que eso, incluso pues a la gente que nos escuche, pues crearle una pequeña inquietud para que vayan a la exposición y se lo pasen bien, porque yo creo que se lo pasarán muy bien, y además las exposiciones de la Caixa son gratuitas, y entonces darles una pequeña pincelada de lo que pueden ver y de cómo pueden intentar ver los cuadros. Al final para mí al final del camino hay un placer estético que es innegable, y es ver un cuadro y poder contemplar, digamos, lo que seguramente de una forma más superficial puede verse, y es las formas, los colores y las emociones que te puedan transmitir. Y después hay otra forma, o pues muchas formas, y es intentar lo que intentaremos hacer ahora aquí en este pequeño fragmento, y es explicar un poquito de dónde vienen esta gente, cómo pensaban, cómo actuaban, quiénes eran. Todo de una forma muy general, pero yo creo que ayudará a contemplar los cuadros y ayudará a la gente al final a enriquecerse, porque al final la cultura, o para mí una persona culta es una persona que sabe un poquito más, o sea, simplemente se ha molestado, igual que el anterior
invitado, realmente lo que demostraba es que tenía una cultura absolutamente enorme en relación a una serie de temas y además a más que lo vivía. Pues en este caso lo que me gustaría pues es incitar un poco a que la gente vaya a la exposición, se lo pase bien y al final acabe descubriendo de por qué daban ese toque de pinceladas o por qué esta gente un día determinado salió a la calle. Totalmente de acuerdo, además esa es la idea de llevar a cabo esta sección para los que les apasiona el arte y los que no les apasiona, incluso mejor todavía, para ver si conseguimos que se apasionen por este mundo de los cuadros y del arte en general, pero yo voy a insistir, ¿qué es el impresionismo? El impresionismo es un insulto. Impresionismo es un cuadro que se llama Impresiones, es un cuadro de Monet, que en su época, y luego lo tocaré o explicaré un poquito cómo funcionaba el mundo de arte en el siglo XIX en Francia, y Francia, hablar de Francia es hablar de París y es hablar de la capital del mundo en aquel momento a nivel de arte. Todos los artistas americanos o lo que se llamó Generación Perdida, Hemingway y compañía, fueron a París, y era simplemente el título de un cuadro. Hay muchos, digamos, movimientos, desde literarios hasta políticos, que acaban definiéndose por las descalificaciones de sus contrarios o de sus críticos. Por ejemplo, los protestantes, que es la reforma europea previa al Concilio de Trento, se les llama protestantes porque los católicos consideraban que la reforma luterana era absolutamente incorrecta, pero sobre todo era porque gente que protestaba mucho, y en este caso se les llamaba impresionistas como una especie de insulto o de sátira, a partir de un cuadro del señor Monet, en que la gente no lo entendió, lo criticó de una forma absolutamente visceral, porque significó, y para mí es un cuadro absolutamente primordial, o es una generación y una vanguardia que comienza en ese momento y tiñe absolutamente todo el siglo XX y nuestra forma de pensar, pero comienza como una crítica muy dura, igual que los protestantes o igual que los impresionistas, o hubo, por ejemplo, una pequeña vanguardia posterior que se llamaban los fauvistas, y básicamente les llamaban fieras, porque hubo una exposición o un crítico que vio un cuadro de los fauvistas y dijo que era una fiera, que Donatello, bueno, en esa misma exposición había una escultura de Donatello, y el crítico dijo que Donatello estaba rodeado de dos fieras, y entonces aquella gente dijo, bueno, ya que nos van a insultar, pues nos llamaremos fauvistas, las fieras. En este caso el tema proviene simplemente de un cuadro. Es curioso porque nace todo un tipo de arte de un cuadro de Monet. O sea, Monet sería entonces el creador, por decirlo de alguna manera, del impresionismo, entonces. El Monet es de alguna manera el principal responsable. A ver, yo, digamos, el adalid y de alguna manera cuando estas cosas se tienen que explicar, es el que digamos, en sus cuadros acaba coadyuvando todas las características del movimiento. A mi entender, y yo no creo que esto sea una excepción, digamos, la mejor forma de explicar cualquier cosa es pasar por el purgatorio de las clasificaciones. Y si cogemos a los dichos pintores impresionistas, seguramente tendremos muchos y realmente muy poquitos se ajustarían al canon que es el impresionista. Pero como de alguna manera nada, no existe en la historia ningún corte, digamos, radical, sino que al final todo parte de tradiciones, aunque sea tradiciones o vanguardias que rechazan la tradición anterior, o pintores que rechazan la forma de pintar anterior. De alguna manera todos beben de un tronco común, que es de la pintura, ¿no? Con lo cual, dentro del grupo de impresionistas hay muchos pintores, digamos que no todos encajarían en el plan puro, pero a diferencia de vanguardias posteriores, aquí tampoco existe lo que pasó a ser una especie de manifiesto, igual que habrá un manifiesto dadaísta, un manifiesto cubista, un manifiesto surrealista. Aquí básicamente son muchos escritores que van yendo a estas exposiciones y van apuntando, digamos, lo que ven, lo que creen ver y lo que piensan que estos pintores están llevando a cabo. A mí lo que me gustaría, digamos, para comenzar, y sería un punto
anecdótico, pero no creo que no lo sea en absoluto, es la recepción que tuvo el impresionismo. El impresionismo, bueno, si nos hacemos cargo un poco de lo que sucedía en esos tiempos en Francia, la Francia de Luis Napoleón III, el arte estaba, digamos, dominado por la academia o estaba controlado por la academia, con lo cual cada año o cada 2 años se hacía un salón donde los pintores aportaban sus cuadros. Todo París, desde básicamente clases altas, burgueses y críticos lo visitaban, y era una forma de exponerse, era una forma de vender, era una forma de marketing. Lo que ocurre es que a finales del siglo XIX ocurre una cosa muy curiosa, y es que este movimiento, que de alguna manera se había venido gestando porque existió previamente a lo que eran las escuelas oficiales, una serie de escritores, una serie de pintores, porque al final aquí estamos hablando de movimientos artísticos, no solamente en pintura. En música existirían músicos impresionistas y en diferentes partes de las artes, ¿no? Sí, comenzó a hacer un camino que comenzó con los realistas y la escuela de Barbizon. Básicamente los 2 puntos que tienen y que se diferencian absolutamente del neoclasicismo y el barroco que es anterior, es que pretenden un poco romper con la forma de ver las cosas, con lo cual hacen 2 cambios importantes. Primero, en vez de quedarse dentro de los talleres, salen a la calle, lo cual a nosotros quizá ahora nos parecerá una cosa bastante natural, pero antes se pintaba, o cuando hablamos el anterior programa del número Phi, al final estamos hablando sobre toda la tradición grecolatina, en donde existía un molde de belleza, existía un canon de construcción, y la gente, la forma que tenía de esculpir es en un taller, tenían un modelo y esculpían. Realmente parecerá una cosa pequeña, pero el salto es absolutamente abismal. Esta gente lo que coge, sobre todo Courbet, es cogen el lienzo y se van al bosque, se van a la calle y comienzan a pintar lo que está ocurriendo afuera, que es una pequeña pero es una grandiosa reacción. Y el segundo punto que es no menos importante es que sobre todo la escuela paisajista de Barbizon comienzan a pintar los paisajes y comienzan a pintar lo que están viendo. Hasta un momento antes absolutamente todo está mediatizado por los cánones anteriores. Se pintan bosques, jardines, todo en función de los cánones grecolatinos que existían. Aquí simplemente se ve una montaña y se pinta la montaña tal como está. Claro, supongo que comentabas que la recepción de este tipo de arte fue bastante nefasta. Además me has pasado algunas críticas que luego comentaremos, teniendo en cuenta que venían, como dices, del barroco, en el que tenían grandes exponentes como el propio El Greco, que es su año. Este año es el año del Greco y por supuesto lo traeremos aquí al programa. Claro, personajes que pintaban con un trazo perfeccionista al más no poder, ¿no? Me imagino a ver estos cuadros que para ellos era como verlos codificados, ¿no? Porque era un trazo que parecía descuidado, ¿no? El impresionismo tendría, que evidentemente no lo es, pero para aquellos ojos de entonces a lo mejor eran cuadros descuidados, ¿no? Por decirlo así. Yo no sé si es posible o yo creo que básicamente sería un esfuerzo enorme ponernos dentro de la cabeza de un señor que al principio del siglo XX está acostumbrado a ver la vida de una forma determinada, porque al final puede ser un cuadro, pero este cuadro iba colgado en casa de algún señor, o simplemente el marchante lo vendía a sus clientes. La impresión que debió hacer estos cuadros, o sea, esta forma de pintar era absolutamente diferente, y esto a mí me gustaría que como mínimo significase para nosotros y para la gente que nos escucha realmente un acicate. O sea, los impresionistas triunfaron, pero han triunfado a lo largo del tiempo. En su época triunfaron y triunfaron muy poquito. En las lo que hablábamos antes, el arte en París se vende a través de los anticuarios, del salón de arte. Y lo que ocurre, y es un tema de una ruptura, digamos, muy muy importante, es que la mayoría de cuadros de los llamados impresionistas son rechazados. Esta gente coge un rebote importante y entonces crean su propio salón.
el número de cuadros rechazados fue altísimo, fue llegado a casi a 4.000, porque al final si pensamos en las academias y no creo que la academia de la lengua de ahora sea muy diferente de la del siglo XIX cuando se fundaron en el XVIII, pues acostumbra a ser gente muy conservadora, ¿no? Estos cuadros realmente no les gustaron y los rechazaron. Y lo que hicieron Manet y Sisley fue alquilar un local, pagarlo ellos y poner ahí sus cuadros. Y entonces esto fue lo que supuso realmente una revolución importante, porque no dejaba de ser un pequeño rechazo a lo que significaba el mainstream, ¿no? Y entonces, no sé, he cogido unos comentarios que si no los quieres leer tú, los leeré yo, pero son absolutamente divertidos, pero absolutamente ácidos, y eran lo que se llegó a leer en la época sobre las impresiones que tenían los críticos sobre estos cuadros. O sea, yo creo que colgarás, Pablo, por ejemplo, el de Olimpia, el desayuno en la hierba, si lo cuelgas, la gente que nos escucha realmente se quedará impresionada. Un señor que se llama Jean Ravenel, de la revista Época, dice: un cuadro como este podría incitar a la sedición. Otro crítico literario comenta: ¿qué es esta odalisca de vientre pálido y noble modelo recogido de no sé dónde y que representa la Olimpia? Otro crítico en el Constitucional llega a decir: llega a provocar unas risas casi escandalosas que agolpan a los visitantes del salón ante esa criatura ridícula que él llama Olimpia. La hija de Théophile Gautier dice: la exposición tiene un bufón. Entre todos los artistas hay un hombre que se pone a dar volteretas y a sacar la lengua. Evidentemente está hablando de Monet. Las críticas son absolutamente atroces y el sarcasmo ya saca la bilis, ¿no? Sin embargo, Carlos, perdona que te corte. ¿Cuánto costaría el cuadro que estás hablando ahora? Por poner una cifra, ¿cuánto costaría un cuadro que fue tan duramente criticado en la época? Tranquilamente, no sé, 100 millones, 200 millones. Lo que ocurre es que este para mí, o sea, ahora ya hablo a nivel muy personal, pero yo creo que vosotros, a ver, difícil, todo el mundo conoce estos cuadros porque los ha visto, porque ha habido una exposición o porque los hemos estudiado. Mi sensibilidad personal y mi sensibilidad artística está en estos cuadros. Yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo tengo como una especie de edad mental a partir de la cual mi cuerpo envejece, pero yo no envejezco. Y de alguna manera yo sigo encontrando todo este movimiento artístico, que es lo que se llamó la modernidad y ahora estamos en la posmodernidad, lo sigo encontrando como muy personal. Hay una querencia, digamos, mía absoluta hacia esta forma de pintar. Con lo cual, pero esto no obsta que en su época esta gente vendió poquito, y hemos sido nosotros 30, 40, 50 y 60 años más tarde que los hemos recuperado. O sea, hemos creado una tradición sobre algo que no existía. Es muy interesante pensar que en esta época había un pequeño movimiento que para explicarlo así de forma rápida se parecería a los cuadros orientalistas de Rossignol, que era la gente que se estaba forrando en esa época. Montaban así una especie de arenes, muy bien pintados, con técnica muy buena, pero que están años luz. Cuando los miramos hoy en día nos parecen, digamos, una pintura que está más propia, más cerca de un cómics así muy almibarado, y vemos esto como la modernidad, pero de alguna manera somos nosotros que hemos rehecho la tradición. Con lo cual esto yo creo que tendríamos que tenerlo en cuenta, porque al final Borges decía una cosa muy interesante, y es que son los discípulos quienes escogen a sus predecesores. Y a pesar de que puedas hacer una línea de continuidad en el tiempo sobre quién influye a quién, normalmente los escritores o los pintores están en sus fans. Yo te quería preguntar por 3 cuadros que me pasaste por correo electrónico y que son los que hemos subido a la cuenta de Facebook, que es quizás los que ahora mismo la gente puede ver en directo, y a través del podcast luego iremos publicando más. 3 cuadros. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Porque no tengo los nombres, entonces no los voy a dar, pero 3 cuadros que hemos publicado que son evidentemente impresionistas y que se nota bastante el impresionismo en ellos. Muy bien. Bueno, yo me gustaría pues centrarlo en digamos, para que
una persona que podamos ser nosotros vayamos a la exposición del CaixaForum y seamos capaces de encontrar algo que más allá de la pintura no podamos ver, o quizá podamos imaginarnos, pero que se necesita un cierto trabajo. Yo creo que es importante el primer punto que os he dicho. Estamos hablando de unas obras revolucionarias que fueron absolutamente rechazadas en su época. Eso no significa que no hubiera muchos escritores, incluso en esa época escritores minoritarios como Émile Zola, que pusieran por las nubes a cualquiera de estos pintores. Pero hemos de tener en cuenta de que fueron gente revolucionaria, gente que lo pasó mal, a pesar de que todos eran de clase media alta, y digamos que no tenían grandes problemas económicos para llegar a final de mes, pero que se encontraron con una crítica y sobre todo con un gusto burgués que no encajaba. Aquí también podríamos deducir una parte de lo que significa la idea del pintor que se debe a sí mismo y que se debe al arte, que comienza a crearse a partir del romanticismo, y que aquí al final no obedecen a los gustos, sino que crean ellos un movimiento aparte. Para mí, ¿en qué nos tendríamos que centrar? Yo me centraría sobre todo en lo que ellos, sobre todo en Monet habló sobre el ojo. Ellos querían ser ojos. Hasta este momento nos encontramos con unos cánones de belleza determinados, y Monet en algún comentario dice que le gustaría ser ciego y le gustaría despertar al color para conseguir pintarlo. ¿Eso sí qué significa? Intentan quitarle significación al color y pintar simplemente las formas. Ellos hablan del ojo oculista. Si miráis cualquiera de estos cuadros que tenemos colgados, encontraréis cosas muy curiosas. En primer lugar, ellos utilizan colores primarios y lo que intentan hacer es complementarlos unos con otros para que se cree la confrontación. El ojo, ¿cómo ve? El ojo ve a través de la luz. Creo que fue el episodio pasado que os dije que nada está fuera de contexto. De alguna manera, Monet, no siendo un científico, conocía las teorías de Newton de la luz, con lo cual impresiones significa eso, básicamente, la impresión de la luz en los objetos y la capacidad o la incapacidad, porque al final todos en sus diarios tienen unas batallas internas absolutamente brutales por conseguir plasmar el instante. Un cuadro, digamos, conocidísimo, que son el Catedral de Rouen, pueden haber tranquilamente 8 o 10 copias. 8 o 10 copias que Monet, digamos, se queja amargamente de que cuando han pasado los 10 minutos él ya no se ve capaz de seguir pintando ese cuadro con esa luz porque ya ha pasado el momento. Y entonces veremos diferentes copias con diferentes momentos del día sobre ese cuadro. Os fijaréis de que ninguno de estos cuadros utiliza el negro, porque el negro no existe, y simplemente cogen los colores deformados por la luz, todo a partir del color blanco, y básicamente con los colores primarios. Básicamente, por lo que voy entendiendo, el pintor impresionista buscaba de alguna manera reflejar la realidad, intentar fotografiar lo que un ojo sería capaz de ver, y ahora me vas a permitir la broma poniéndole un filtro gaussiano de estos de Photoshop, ¿no? Un difuminado gaussiano, que es lo que parece que le apliquen a los cuadros, ¿no? De alguna manera, claro. Claro, es que una de las cosas que no gustó y nosotros encontramos natural, pero simplemente porque nuestro gusto artístico y nuestra cultura se ha formado, al menos la mía, pero yo creo que todos, se ha formado a través del impresionismo, es que acabamos viendo esto como natural. O sea, hacemos una foto, por ejemplo, de la neblina, de la niebla de Londres, que apuntaba a Sisley, y normalmente las fotos no nos gustan porque no son suficientemente guapas. Esta gente no esperaba encontrar belleza. O sea, belleza, lo bello dentro del arte es simplemente una anécdota del siglo XX. El arte ha existido porque tiene una necesidad. Las iglesias, los monasterios, el arte existe para que los creyentes y los fieles entren y sepan quién es Jesucristo, y a través de una serie de dibujos se hagan a la idea de lo que estaba ocurriendo. Y si los dibujos y las pinturas o los frescos pueden ser lo más dramáticos posibles, pues serán capaces la curia de transmitir las ideas del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en una gente que no sabía leer.
la función del arte nunca ha sido ser bello, y los impresionistas tuvieron un grandísimo problema con los burgueses en que querían reflejar la cultura y su riqueza, cosa que hace Rembrandt muy bien o hace Vermeer muy bien, pero ellos simplemente quieren reflejar la luz, quieren ser realmente pequeños científicos o pequeños oculistas. Hemos hablado de Monet, Manet y varios más. Manet me parece que se dice, ¿no? El que siempre se lleva a confusión también. En la actualidad, a día de hoy, ¿existe algún pintor impresionista que sea conocido o se sigue realizando este tipo de arte? Yo diría que es un arte que es una vanguardia que existió y digamos que está subsumida en alguna de las formas de pintar que tienen los pintores actuales. Yo diría que simplemente es un movimiento que existió y es un movimiento que murió, pero como todo lo que significa cultura, son sedimentos que se van posando, ¿no? Esta gente a lo largo del tiempo irán evolucionando y de los impresionistas pasaremos al cubismo en un salto absolutamente lógico, porque Cézanne acabará cogiendo las formas y sobre la misma lógica de intentar pintar lo que se ve y reducirlo todo a pequeñas formas, nos acabaremos encontrando con los últimos cuadros de Cézanne, sobre todo lo que son bodegones, que al final está pintando casi figuras. De ahí al cubismo habrá un paso. Como decía antes, esto al final es un estrato, un pozo dentro de la cultura. Los impresionistas, o cuando ahora se va a cualquier exposición, cuesta muy poco buscar precedentes. Por ejemplo, uno de los últimos cuadros de Goya, que es un genio absolutamente indiscutible, que es el cuadro de... Ayúdame. De Goya. Ostras, ahora me Los últimos cuadros de Goya, cuando estuvo en Burdeos, es la lavandera de Burdeos. No sé si es lavandera. No tengo tanto arte yo. Utiliza estos colores. No pasa nada. Ahora puedes comentar lo que quieras y San Google nos resuelve rápido aquí el enigma. Me gustaría hacer un pequeño... de una revista de la época, un pequeño resumen, os lo leeré muy rápidamente, de lo que esta gente estaba pintando y que encontraréis en la exposición de Barcelona. Intentaremos resumir, dice el periodista, que es Félix Fénelon, en una revista que se llama Emancipación Social de la Narbona. Es una exposición que se hizo a finales del 19. Y entonces habla de unos puntos comunes sobre el impresionismo. Habla de proscripción de todo tema histórico, alegórico, mitológico o demasiado expresamente literario. Aquí simplemente hemos de hacer el pequeño apunte de las bailarinas de gas. Cuando la gente las vio, aparte de intentar pegarle y denunciarle por pedofilia, que se escapó por un pelito, veremos lo que significa. Hasta hace un momento estaban pintando héroes, y esta gente comienza a pintar, pues no sé, un desayuno en el parque o el Big Ben con las torres de Londres, pues con un poco de niebla, ¿no? Es un cambio radical, porque al final tenemos que pensar que son los burgueses los que compran los cuadros y en este momento es los artistas los primeros vez en la historia de la humanidad que les dicen qué es lo que tienen que comprar. Otro punto sería, como método de trabajo, la ejecución del natural directamente y no en el estudio a partir de recuerdos, apuntes o documentos escritos. Aquí no está de más comentar de que también están los inicios de la fotografía. Muchos de estos pintores hacían fotos, evidentemente iban al campo o donde fuera a retratar, pero normalmente tenían pequeñas copias. En el caso, por ejemplo, de Degas otra vez, hay unos planos que son absolutamente planos de gran angular. Las ejecuciones yo las encuentro en Degas absolutamente increíbles, pero el hecho de ser capaz de hacer picados, contrapicados, sacar a las bailarinas justo al momento donde están a punto de entrar en escena, pero ves un pequeño trozo del patio de butacas y el 80% del cuadro son ellas preparándose, es interesantísimo.
Otro punto que no es menos importante, y cuando veamos los cuadros de Camille Pissarro, cuando los comente la semana que viene, os daréis cuenta, y es preocupación por la significación emocional de los colores. Ahora por primera vez intentan darles contenido a los colores. Los colores rojos del amanecer tienen que significar algo. Antes hablábamos de la sangre, aquí estamos hablando exactamente de los mismos. Esfuerzo por acercarse a las brillantes luminosidades naturales. La escuela impresionista es una escuela de coloristas. Me parece que este es un resumen de la época. Seguramente es una excepción porque las críticas que antes he leído eran absolutamente descarnadas, pero que muestran mucho la forma que tenían esta gente de pintar. Y si pensamos en el ojo oculista, pensamos, digamos, en los colores, utilizan colores, digamos, primarios, no los mezclan en la paleta porque buscan el contraste. Esto venía también de la teoría de Gestalt, en que consideraban que cuando el ojo mira, recibe miles de inputs y es nuestro cerebro el que mezcla los colores, con lo cual lo que se hacía en los cuadros era la forma, digamos, primaria de verla. Nosotros vemos las cosas a través de su significado. Nosotros no entenderíamos que una cosa es un libro si no supiésemos que es un libro. Veríamos un cuadrado, que es lo que un perro ve como un cuadrado, ¿no? De la misma manera, estos cuadros cuando te acercas acostumbran a perder nitidez. Esto es básicamente por la forma de pintar. Intentan no mezclar y intentan hacer pequeñas pinceladas que en Seurat todavía serán, cuando llegue el puntillismo, será mucho más radical. Pero bueno, si os vais viendo un poco la idea, estamos hablando de una forma bastante diferente de cómo se veía el arte antes y cómo se veían, digamos, las escuelas de pintura. Para ir terminando, Carlos, el salto del impresionismo al cubismo fue igual de malo que de artes anteriores al impresionismo. Yo creo que a través yo creo que la conquista de la posteridad se hace a través de grandes gentes y aparte de ser seguramente grandes pintores y gente muy inteligente, porque ninguno de estos eran idiotas, se fueron ganando poco a poco el público y tuvieron grandiosos marchantes. Pero hemos de tener en cuenta que al final toda esta pintura revolucionaria y lo que nosotros estamos asumiendo como una cosa absolutamente normal, en su época se llevaron unas bofetadas absolutamente tremendas. Bueno, hablábamos, para terminar, del cuadro de Goya, La lechera de Burdeos, que está en el Museo del Prado, para que lo quiera ver, y es arte impresionista de Francisco de Goya. Yo creo que la persona que vaya a la exposición, y yo lo recomiendo expresamente, y creo que en unos meses, o con toda seguridad en unos meses, estará en el CaixaForum de Madrid, les invitaría a hacer un poco el mismo proceso creativo que hicieron los pintores impresionistas, y es mirar el cuadro sin ningún prejuicio previo, intentar ver lo que hay. Si lo que hay no se puede ver, tienen que asumir de que si estuviesen en ese paisaje seguramente la niebla tampoco les dejaría verlo, y la mezcla de colores. Intentaría pensar en el proceso, más un proceso, digamos, tecnológico en que esta gente estuvieron pensando. Muchos cuadros de estos son planos y la perspectiva es difícil ver, pero es que no les interesaba la perspectiva. Nosotros muchas veces tampoco la entendemos. La perspectiva la inventan en teoría, dice Panofsky, a través de los jardines de Versalles, ¿no? Y estos cuadros en realidad son planos. Cuando Cézanne llega a hacer el cubismo, ya no hay tres dimensiones. En el arte abstracto no hay tres dimensiones. Todo esto parte de aquí. Bueno, Carlos, antes que nada, pues agradecerte desvelarnos de alguna manera estos misterios del arte, porque aunque sea algo muy natural y que esté en los libros, para el común de los mortales, la verdad es que hablas de impresionismo y te digo, yo tenía 4 ideas y media y me has aclarado muchas cosas, ¿no? Pero cuando decías lo de las críticas, ¿no? Me ha parecido leerte por ahí una sobre el cuadro de Monet de impresión, ¿no? Que decía, esto es como ver una cosa a través de unos anteojos sucios, ¿no? Es decir, como de alguna manera despreciar el cuadro, que me has hecho aquí unos manchones, ¿no? Que no se pueden ni ver, ¿no? Pero yo pensaba, digo, qué bien se lo pasaría Dalí,
¿no? Porque Dalí decía, no, si a mí me da igual que hablen mal, ¿no? Si me parece excelente, si yo lo que quiero es que hablen y me den publicidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces, claro, pues fíjate, el loco de Dalí, porque en definitiva tiene esas locuras, ¿no? Y a dónde ha llegado también, ¿no? Con el surrealismo, ¿no? Sin embargo, aquí quizá una clave del éxito está también en esas críticas tan ácidas, ¿no? Y tan que hace que la gente se pique y diga, pues yo quiero un cuadro de esos que todo el mundo desprecia, ¿no? Porque mira, cómo cambia la tendencia, ¿no? Sí, pero bueno, esto evidentemente me parece una deducción muy lógica, pero yo también te haría la reflexión siguiente. Cuando alguien hace una crítica, digamos, tan despiadada a este nivel, dejando de lado la acritud, es que no ha entendido absolutamente nada. Y el impresionismo en Francia, en el mundo, cambió el arte moderno y costó que se entendiera. Costó muchísimo que se entendiera, y hemos de ser conscientes que hemos sido nosotros los descendientes o 4 o 5 generaciones más tarde de Monet que nos hemos sido capaces de encumbrar. Yo creo que si este señor estuviese vivo y supiese los precios a los que se han pagado sus cuadros, estaría muy sorprendido. Un poco como le pasaría a Van Gogh, ¿no? Entre otros, que murió totalmente pobre. Absolutamente. Van Gogh sigue esta línea. Van Gogh no pintaría si no hubiese estado en Francia, y si no hubiese... Dicen que solamente estuvo 48 días en París, pero los conoció y supo cómo pintaban. Nada de Van Gogh existiría si no hubiesen estado antes Monet principalmente y los impresionistas, y hubiesen sido capaces de pintar de otra manera, pintar el cielo rojo cuando es rojo, no azul porque la tradición grecolatina nos imponía que fuese azul, o pintar un primer plano, digamos, más pequeño de lo que toca, como por ejemplo, o más grande de lo que toca, igual que se ve aquí por ejemplo en el desayuno en la hierba. El segundo plano es enorme, pero es que Manet no está interesado en pintar perspectiva. Como un comentario final a la pequeña exposición, que espero que os haya gustado, una de las cosas que más irritó, y no es casual, y esto al final, bueno, os lo explico, pero en su época lo entendieron, es la chica que está desnuda. Primero no entendieron por qué estaba desnuda. No tenían precisamente pocos cuadros de desnudos en su época, pero básicamente todos eran odaliscas o eran modelos de belleza grecolatina. Ese es el primer punto, digamos, que les duele a la gente, que se pasean y se quedan un poco parados. El segundo punto es la cotidianidad de todos los cuadros de los impresionistas. O sea, ver desnudo a Venus al lado de París cuando escoge la manzana de oro que dará evidentemente lugar a la guerra de Troya, pues lo tenían aceptado a través de Rubens. Pero ver a una señora que pueda ser tu tía desnuda, pues no gustó mucho. Pero lo que sobre todo les hirió profundamente, y esto lo iremos viendo en todos los cuadros, o se irá viendo en todos los cuadros, en Degas comentaba de que le pusieron una demanda por tema de salud pública, por pedofilia y compañía, es la chica. La chica está mirando directamente a los espectadores y les está retando con la vista. Y normalmente, para que lo sepáis, normalmente en esta época solo posaban desnudas las prostitutas. Que aquí hay una pequeña referencia abajo del cuadro que hay una rana. ¿Y eso qué decir? Quiere decir que es una prostituta.